Listo, muy bien. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es la comunicación que se desarrolla al interior de las organizaciones. Ya veíamos a lo largo de la unidad 1 y de la unidad 2 cómo la comunicación es un eje transversal que no solo se da a partir de los medios de comunicación. La comunicación organizacional eh, se desarrolla al interior y al exterior de las organizaciones, de las empresas, de las fundaciones, de las instituciones. Entonces también veíamos anteriormente cómo la comunicación se permea o desarrolla o termina tocando o influenciando la cultura de una sociedad, la estética, ¿sí? Termina tocando las identidades de las personas. Pues bien, la comunicación organizacional es quizás un lado muy más que opuesto, diferente a lo que es la comunicación en medios masivos de comunicación o medios informativos, medios de entretenimiento. La comunicación organizacional va dirigida hacia las personas que hacen parte de una institución o de una organización. Entonces, en ese orden de ideas, la comunicación organizacional también es transversal a la vida, desarrollo y existencia de una organización, de una institución. La comunicación organizacional comprende entonces el envío y la recepción de información entre individuos interrelacionados o que forman parte de algún tipo de organización. Una empresa, una institución, una fundación, los ejemplos que les mencionaba hace un momento, que tiene un objetivo puntual, el de alcanzar una meta determinada que va más allá del intercambio de datos. Entonces, la comunicación organizacional tiene un objetivo puntual, hacer que los principios misionales de la organización contribuyan a su objetivo primordial. Entonces, la comunicación organizacional es la encargada de hacer que todo el personal de una organización trabaje para el mismo lado, trabaje apuntando a lograr el mismo objetivo, ¿sí? Quizás, pues ustedes, por su dinámica, no, quizás algunos han trabajado, otros están trabajando y otros todavía no. Pero cuando lleguen o se enfrenten al mundo empresarial, organizacional, ya sea porque usted esté empleado en una empresa o porque por el contrario usted establezca una empresa, un emprendimiento, así sea la empresa más pequeña de 3, 4, 5 trabajadores, la secretaria y el dueño, 7, la comunicación organizacional es muy importante. Hace muchos años atrás, la comunicación organizacional era un privilegio que se podían dar grandes multinacionales como Coca-Cola, como Reckitt Benckiser, son empresas que elaboran implementos de aseo como el betún, como detergentes y demás, ¿sí? Colgate, Johnson y Johnson, empresas multinacionales grandes que necesitaban y hacían uso de la comunicación organizacional, porque como tenían tantas plantas, sedes en diferentes ciudades o en diferentes países, necesitaban establecer un orden lógico para la obtención de los resultados y los objetivos empresariales, ¿sí? Entonces, era importante y era necesario que toda la empresa, cuando digo toda la empresa, estoy hablando de las personas que conforman la empresa o la organización, hablaran el mismo idioma.
Y cuando digo que hablaran el mismo idioma, no estoy hablando de una lengua, estoy hablando de los objetivos misionales de la organización. ¿Listo? Entonces, por eso al final encontramos aquí que la comunicación organizacional va mucho más allá del intercambio de datos, ¿sí? No se trata de analizar o darnos cuenta de cómo van las ventas, ¿sí? La comunicación organizacional es todo ese preámbulo que se requiere o que se necesita para que la comunicación en la empresa o en la organización sea una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Que usted no tenga que explicarle con plastilina a cada una de las personas de la organización qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque gracias a la comunicación organizacional ya se establecieron, por ejemplo, unos manuales de funcionamiento, ¿sí? De las máquinas o unos manuales de uso o un manual de funciones. Independientemente que la secretaria de esta dependencia tuvo que irse o renunció o está incapacitada, pues le pusieron un reemplazo, pero gracias al manual de funciones, esa persona que llega nueva sabe qué es lo que tiene que hacer. La comunicación organizacional es la que permite eso. ¿Bien? ¿Para qué sirve entonces la comunicación organizacional? Sirve en gran medida para la gestión de la organización y la integración de sus distintos elementos, teniendo así un impacto en la productividad y la calidad. Entonces, la comunicación hace años atrás se veía como un lujo. Ya las empresas medianas, que no eran multinacionales, que se atrevían a tener un comunicador, quizás era visto como un lujo. Y los otros compañeros de la empresa veían que el comunicador organizacional era como el encargado de poner la cartelera, de poner el mensaje, de poner ese tipo de informaciones o boletines que pues la gente no terminaba valorando, ¿sí? Porque finalmente eso no era un elemento productivo o que se pueda cuantificar, ¿sí? Porque la empresa realmente estaba dedicada, por ejemplo, si era una empresa productora de zapatos, pues ¿para qué ponerse a hacer una cartelera? ¿Para qué un boletín? ¿Para qué una reunión? ¿Sí? Si realmente la empresa se dedica es a hacer zapatos, no a hacer otra cosa. Entonces, a lo largo del tiempo, se ha ido viendo y se ha ido notando la importancia que tienen los comunicadores organizacionales en las empresas, en las instituciones. ¿Por qué? Porque una buena comunicación organizacional impacta de manera positiva en la productividad y la calidad del servicio o producto que ofrece la organización, ¿sí? Porque evita que hayan reprocesos o retrocesos, ¿sí? Evita que los procesos se hagan de manera inadecuada. Y ya vamos a ver varios ejemplos. Entonces, según Horacio Andrade, que es una persona que ha dedicado muchos años a estudiar el tema de la comunicación organizacional, dice que la comunicación organizacional tiene 3 características. La primera es que este tipo de comunicación es de carácter social. Tiene que ver con individuos en diversos cargos dentro de una organización, por lo que posee un carácter cultural. Entonces, vamos aquí con este aspecto que es muy importante. Entonces, la comunicación organizacional, si bien es el medio para que la organización hable, ¿sí? Una organización, una planta física o una marca le hable a sus trabajadores, que en últimas hacen parte del público interno. Eso lo vamos a ver más adelante. Una organización tiene diferentes públicos. Particularmente, estos públicos se dividen en 2, público interno y público externo.
Público interno tiene que ver con los empleados, los directivos, ¿sí? Tiene que ver con los accionistas. Y también hay un público externo, que es la gente que consume sus productos o servicios, o sea, los clientes. También, aparte de los clientes, encontramos los proveedores, que son las personas que le suministran las materias primas para desarrollar ese producto o ese servicio. Entonces, ahí encontramos dos tipos de cliente, cliente interno y cliente externo. Entonces, a partir de allí, ya la comunicación organizacional tiene un carácter social, porque tiene que hablarle a las personas que están dentro de la organización y tiene que hablar a las personas que están fuera de la organización. ¿Qué les va a comunicar? ¿Cómo se los va a comunicar y a quién les va a comunicar? Bien, entonces por eso encontramos que el carácter social tiene que ver con los individuos en diversos cargos de una organización, por lo que posee un carácter cultural. Entonces, cuando hablamos de un carácter cultural, estamos hablando de unos hábitos, de unos procedimientos. Si bien en la sociedad, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de hábitos o costumbres, en el mundo organizacional estamos hablando de procesos y procedimientos. A eso se le llama cultura organizacional, que ya vamos a ver más adelante qué es eso. En segundo lugar, está el carácter disciplinario. Es también un área del saber administrativo que intenta aplicar criterios científicos sociales al modo en que se dan las comunicaciones intra y extracorporativas. ¿Esto qué tiene que ver o qué quiere decir? El carácter disciplinario de la comunicación organizacional es que usted no comunica por comunicar, usted no habla por hablar. Siempre que la organización vaya a hablar, ya sea a su público interno o a su público externo, tiene que evaluar el impacto de lo que va a decir. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que se va a decir y cómo lo va a decir. Y después vamos a ver ejemplos de comunicaciones corporativas, malas comunicaciones, que han llevado a que la gente repudie comentarios, repudie campañas, repudie trinos, etcétera, ¿ya? O los mensajes que se emiten a través de las redes sociales, que a veces los community managers, que son los encargados de gestionar las redes sociales de una empresa, por descuidos, a veces son más errores por omisión que por criterio propio, llevan a que los públicos empiecen a hablar mal de la marca. Tercero, el carácter técnico y de actividades. El cometido del carácter técnico es desarrollar una estrategia que facilite y agilice el flujo de información entre la organización y su público o entre sus diversas partes. Miren, la comunicación organizacional, cuando hace un momento yo les hablaba de manuales de procesos y procedimientos, la comunicación organizacional se centra en poder establecer cuáles son los mecanismos de comunicación más asertivos al interior y al exterior de la organización. Entonces, aquí ya estamos hablando de que esta comunicación tiene un carácter técnico y de actividades, porque aquí ya empezamos a hablar de estrategia, ¿sí? Siempre pensando que la comunicación es una herramienta para lograr un objetivo, no que el objetivo de la comunicación organizacional no, ¿sí? Por eso es que la comunicación organizacional en algunas entidades no cobra validez o interés, porque como usted no puede decir, bueno, esta semana o este mes, ¿cuántos boletines de prensa se hicieron? ¿Cuántas entrevistas?
cuántas carteleras, eso realmente en números o en estadísticas no es relevante, ¿sí? Pero sí es un medio para impactar el resultado, como le decía hace un momento, para impactar el resultado final. Entonces, por eso estamos hablando de que la comunicación organizacional debe ser estratégica, ¿sí? Entonces ya hablamos de desarrollar estrategias que faciliten y agilicen el flujo de información entre organizaciones. Entonces, anteriormente, cuando usted tenía una queja, usted se comunicaba a través, cuando usted tenía una queja de alguna organización, usted se comunicaba con el call center, ¿sí? Hoy en día ya las organizaciones tienen diferentes canales de comunicación que le permiten a usted comunicarse y tener información de manera práctica, ágil y rápida. Entonces están las redes sociales y ahí es donde están los community managers, que son los encargados de gestionar las respuestas. No son los encargados de dar respuestas directas, ¿sí? El community manager es el encargado de gestionar, de averiguar en la empresa a quién le compete responderle a ese usuario, a ese cliente que está haciendo la solicitud o reclamo, ¿ya? Entonces, ahí es donde vienen las estrategias. ¿Quién se encarga de qué y para qué? Bien. Bueno, entonces, hace un momento hablábamos de cultura organizacional. La cultura son hábitos, son costumbres, ¿sí? Pero, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Qué es la cultura en una organización? Pues son las creencias, los valores, los hábitos, tradiciones, las actitudes y experiencias de una organización. Entonces, dentro de la cultura organizacional de alguna empresa en particular, se trabaja mucho la misión y la visión. ¿Qué es la misión? La misión es cuando una organización se proyecta en el tiempo, cuál es su meta. En 5, en 10 años, la Universidad Antonio José Camacho se propone ser una institución acreditada en alta calidad, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Durante 5 años va a estar trabajando una serie de mensajes con sus públicos, tanto internos como externos, para que la gente ayude, colabore con ese objetivo misional, ¿sí? Que es lograr que la institución se acredite en alta calidad institucionalmente. Entonces, para eso hay que tener buenas instalaciones, el nivel educativo de los estudiantes tiene que ser superior, la formación de los docentes tiene que ser superior, el nivel de producción de conocimiento de los estudiantes y de los docentes tiene que ser mucho mayor, la gente que llega a la organización, o sea, en este caso a la universidad, tiene que desarrollar una cultura organizacional. Por ejemplo, hemos visto que en las escaleras que hay en la sede principal hay flechas que nos indican cuál es el lado por el cual yo me debo transitar, ¿sí? Eso hace parte de una cultura organizacional, explicarle o enseñarle a la gente cómo es el deber ser de esa organización. Ah, también encuentro unas carteleras. Entonces yo ya sé que en las paredes yo no encuentro afiches pegados, yo no encuentro grafitis, yo no encuentro eh, calcomanías, no. Todo lo que tiene que ver con el tema informativo se encuentra en una cartelera. ¿Entendido? Entonces, ese es el deber ser. Ahora, hablemos de las creencias. Las creencias no tienen que ver con lo religioso. Las creencias es, por ejemplo, apropiarse del lugar donde la gente trabaja, ¿sí? Porque es que yo puedo trabajar en una empresa, yo puedo trabajar en Coca-Cola, pero es que yo trabajo ahí porque es que no hay más trabajo, ¿sí? Ah, ese empleado me está vendiendo su fuerza de trabajo, ¿sí?
me vende sus horas de tiempo a cambio de un dinero, ¿sí? Pero hasta dónde esa persona está contribuyendo con la misión institucional, ¿sí? Entonces, trabaja porque le toca y trabaja porque no le ha salido otra oportunidad. Entonces, hace el trabajo, pero lo hace como de mala gana. Entonces, las creencias tienen que ver con convencer a ese empleado o, como se le llama hoy en día, al colaborador, de que su trabajo es tan importante para la organización como es tan importante la organización para él. Entonces hay gente que vive orgullosa de la empresa para la que trabaja, ¿sí? Y entonces es contenta y es feliz que en la empresa le regalen lapiceros, le regalen toallas, le regalen vasos, le regalen, y quizás ustedes tengan en su casa, de parte de sus papás o algún familiar que trabaja en alguna empresa, tenga estos elementos, vasos, tenga placas, tengan algún elemento, toallas con el logo de la empresa, porque eso hace parte de alimentar el sentido de pertenencia. Eso hace parte de las creencias. Los valores. Entonces, los valores es usted cómo alimenta los valores en los empleados. ¿Cómo hace para que el empleado no se robe los lapiceros? ¿Cómo hace para que el empleado no se robe las resmas de papel de la oficina? ¿Cómo hace para que el empleado no empiece a desangrar la organización? Entonces ahí entran los valores, el valor de la honestidad, ¿sí? El valor del compañerismo, de la solidaridad, ¿sí? Que si hay un compañero en mi sesión que tiene dificultades y yo lo puedo ayudar, pues yo le ayudo. Porque hay personas que pues son las 6 de la tarde o son las 5:59 de la tarde y ya está en la puerta de la empresa y ve que su compañero de oficina tiene problemas o dificultades y pues no le importa, sale y se va. Ahí es donde vienen los valores, ¿no? Los hábitos. Entonces los hábitos tienen que ver con las acciones. Entonces, usted cómo genera una cultura de eficiencia en la empresa. ¿Qué es la eficiencia? Hay una diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿sí? Eficacia es que usted cumplió con la actividad para la cual lo contrataron, ¿sí? Si a usted lo contratan para armar 200 cajas en un día, 100 cajas en la mañana y 100 cajas en la tarde, usted es eficaz, porque está cumpliendo con lo que le solicitaron. Pero usted empieza a ser eficiente para la organización cuando en lugar de armar 100 cajas en esas 4 horas, usted arma 110 y en las 4 horas de la tarde arma otras 110, usted ya empieza a generar un hábito de eficiencia en la empresa. Cuando usted es consciente de que aunque en la bodega hay 100 resmas de papel, usted es consciente de que el papel hay que cuidarlo, ¿sí? De que no hay que desperdiciarlo. Esos son hábitos que usted genera. Tradiciones, actitudes como la solidaridad, como les decía hace un momento, y las experiencias de una organización. Entonces, todo lo que usted logra como dueño de una organización a través de la comunicación, cómo usted logra que esa persona se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Porque de una u otra manera, el lugar de trabajo es quizás el espacio donde usted mayor parte del tiempo permanece, más que en su propio hogar, ¿sí? Algunas personas trabajan 8 horas diarias, 9 horas diarias, 10 horas diarias, 12, ¿sí? Llegan a la casa, duermen 6 y vuelven otra vez al día siguiente. Entonces, las experiencias de una organización son ese día a día, usted cómo genera a través de la comunicación organizacional un día a día agradable, ameno, que la gente esté animada, que esté motivada, porque son dos cosas, la motivación y la animación, son dos cosas diferentes. Entonces, esto es cultura organizacional y esto se logra gracias a un buen desarrollo, una estrategia de
comunicación organizacional. Debido a que toda organización se constituye por personas, esta cultura está formada por los diferentes valores individuales que hacen un todo organizacional. Este es el resumen de lo que les acabo de hablar. Entonces, las creencias, los valores, los hábitos, las tradiciones, las actitudes y las experiencias es un todo organizacional. Todo esto repercute en la productividad y en la calidad del producto o servicio que ofrece la organización. ¿Hasta allí alguna pregunta, muchachos? ¿Duda, inquietud? Vamos bien, profe. Bueno, continúo. ¿El audio no se ha cortado? No, profe, para nada, está bien. Bueno, No, profe, no se ha cortado. listo. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación organizacional? Es un factor clave en la construcción de un clima organizacional. Clima y cultura organizacional son hermanitos, ¿sí? El clima organizacional es el ambiente que se vive en la empresa. Hay gente que dice, ay, yo no quiero llegar a trabajar. Qué pereza la actitud de mi jefe, qué pereza que mi jefe a toda hora me regaña, me grita, no sabe pedir los favores, no sabe pedir o dar las instrucciones. Ah, qué pereza con Juan David Valencia, que es un compañero demasiado tóxico, qué pereza con Romario, que eso es el clima organizacional. Pero eso se genera, es un resultado de una cultura organizacional. Todo lo que es clima organizacional y cultura organizacional está permeado o atravesado por la comunicación organizacional. O sea, es un factor clave en la constitución del flujo interno y externo de la información, lo cual implica lo siguiente. Primero, el intercambio con el público consumidor y la oportunidad de feedback, o sea, retorno de información. La comunicación organizacional es muy importante porque permite que haya un intercambio de opiniones, de saberes. Y ojo, no solamente, entre el público consumidor, sino entre los diferentes públicos. Ya vimos que la organización tiene diferentes públicos, público interno y público externo. Y la oportunidad de hacer un feedback, o sea, un retorno de información. Es importante saber la opinión del empleado. Hace muchos años esto no era tenido en cuenta. Usted dedíquese a armar cajas y a mí no me importa, yo para eso le pago. ¿Listo? Pero resulta que si el empleado encontró una manera, un método de armar en menos tiempo la caja, ¿sí? Pero al patrón o al administrador o al gerente o al director de la sección no le interesa, no escucha, sencillamente haga las 50 cajas para las cuales yo le estoy pagando y ya listo. Entonces, ese feedback es muy importante. Ahora, escuchar también al público consumidor. Ah, resulta que es que yo vendo zapatos, ¿cierto? Pero qué tal que el público le guste más que me lo entreguen que el embalaje, o sea, el empaque, el envoltorio de los zapatos, en lugar de ser una caja, qué tal que sea una bolsa en cambre, ¿sí? Cambrel es esa telita que es como sintética, en la cual se guardan algunos objetos. Entonces, ¿qué tal si en lugar de una caja, usted más bien vende los zapatos, así como en las bolsas en las que venden los cascos de las motos? Una bolsa que es práctica para que usted cargue el casco. Entonces, usted empieza a escuchar a sus clientes, sus clientes le recomiendan, no lo venda en cajas, véndamelo mejor en una bolsa de esas que yo me sirve para cargar los zapatos, ¿sí? Entonces, ese feedback es el que permite que usted tenga un intercambio y vaya mejorando la experiencia del consumidor o del público interno o externo con ese producto o servicio. Segundo, el acompañamiento de la gestión y administración, permitiendo la evaluación interna y la corrección a tiempo. La comunicación organizacional se encarga de ir mejorando o mejor, aportando al mejoramiento de los procesos.
¿sí? La comunicación organizacional no es la encargada de solucionar los problemas de la empresa, pero sí es la encargada de evidenciar los problemas y de evidenciar las posibles soluciones, ¿ya? Entonces, es muy importante. Tercero, la coordinación de las diversas partes de la organización para lograr resultados óptimos. Entonces, gracias a la comunicación organizacional, usted puede coordinar las actividades de los grupos de trabajo para lograr objetivos comunes, independientemente de el producto o servicio. Este año, la institución universitaria Antonio José Camacho está cumpliendo 50 años. Pues lo más probable es que gracias a una estrategia de comunicación organizacional se coordinen las diversas acciones, las diversas oficinas y estamentos de la universidad para lograr un resultado. ¿Cuál es? Celebrar esos 50 años. Que la gente sienta que estamos en ese ambiente de celebración, que la ciudadanía y la capital vallecaucana se dé cuenta y se entere que estamos cumpliendo 50 años de historia, ¿sí? Entonces empiezan a los diferentes equipos de trabajo a funcionar en torno a ese objetivo misional, ¿sí? Entonces, es muy importante la comunicación organizacional. Y por último, pero no menos importante, la proyección de una imagen controlada de la organización, de acuerdo a sus estrategias de promoción y publicidad. Entonces, la comunicación organizacional también aporta en gran medida a mantener la buena reputación o la buena imagen de la empresa, de la organización, de acuerdo a las estrategias de promoción y publicidad, ¿sí? Entonces ya la encargada con el departamento de mercadeo, planear estrategias de promoción, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. Entonces eso son campañas de bien social, de responsabilidad social. ¿Usted cómo le hace ver a sus clientes que usted es una empresa responsable con el medio ambiente, ¿sí? Los mensajes que usted le envía a los diferentes públicos, a su público interno, al público externo. ¿Sí? La comunicación genera una proyección de la imagen corporativa de manera controlada, ¿sí? Por ejemplo, veíamos algunos casos, me hablaban de, creo que fue en este grupo, me pusieron el ejemplo de la página de Facebook del mío, ¿sí? Quizás es una página que le falte una mejor gestión, quizás, ¿sí? Independientemente de que manipulen o no, yo pensaría que no, como le puse al grupo, no es manipulación de la información, sino que es una información parcializada, ¿sí? Cuando usted quiere hacer ver o muestra todo como positivo, ya no es que usted manipule la información, sino que la parcialice, ¿sí? Porque la manipulación tiene que ver con otro aspecto, ¿sí? De la malogración de una información, pero aquí no la están malogrando, sino que sencillamente hablan en positivo siempre. Entonces no hay como una retroalimentación que le permita a la gente realmente identificarse con la marca, una marca de ciudad que se llama Mío, que por eso fue que le pusieron Mío, para que la gente identificara ese transporte como suyo, ¿sí? Pero desafortunadamente no ha habido una buena gestión de comunicación organizacional, no hay una imagen controlada de manera estratégica en esa empresa. Entonces, la comunicación organizacional es importante en estos 4 aspectos. Tipos de comunicación organizacional. Entonces, hay comunicación interna y externa, dirigida a los públicos internos y externos, que ya veíamos que los públicos internos son los empleados, son los contratistas, son los aprendices o son los practicantes, ¿sí? Y el público externo son los clientes, son los proveedores, son los bancos, ¿sí? La gente con la que tiene contacto externo esa organización. También hay una comunicación formal e informal.
hay comunicación ascendente, descendente y horizontal. Y atentos porque dentro de 8 días, para que de una vez apunten en sus cuadernos, los que están tomando apuntes, investigar sobre los flujos de la comunicación organizacional. Léanos, porque dentro de 8 días vamos a hablar sobre los flujos de la comunicación organizacional. ¿Cuáles son los que ustedes están viendo en pantalla? Comunicación interna, externa, comunicación formal e informal, comunicación ascendente, descendente y horizontal. ¿Listo? Entonces, para que se entretengan estos días. Profe, sobre los flujos de qué, profe, qué pena. De la comunicación Flujos de la organizacional. comunicación organizacional. Y toman apuntes en sus cuadernos. No es para que hagan trabajo ni nada. Van a tomar apuntes en su cuaderno sobre qué es la comunicación, sobre los flujos de la comunicación organizacional. Pregunta, profe, ¿cómo es la comunicación organizacional en la universidad, según su contexto general? Al final le respondo. Me repite la pregunta al final, ¿vale? Ok. Porque a medida que yo les vaya explicando este tema, quizás ustedes van ya llegando a algunas conclusiones. ¿Listo? Entonces, Ok. aquí no me voy a detener a explicar una por una, porque para eso lo vamos a hacer dentro de 8 días con ejemplos puntuales. Elementos de la comunicación organizacional, igual que el acto comunicativo, pues hay un emisor, hay un mensaje, hay un medio, hay un receptor. Bien. El emisor es ¿quién? ¿Quién lo dice? En este caso es la organización la que habla. Obviamente, no es un edificio, no es una máquina la que habla sola, no. Las personas son las que le dan voz a esa organización. Entonces, para eso está el equipo de comunicaciones, que es la encargada o el encargado de poner a hablar a esa empresa. Entonces, ¿quién? La empresa, la organización, la fundación, la ONG. Dice que, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Hay que pensar el mensaje. ¿En qué forma? Es decir, ¿a través de qué medio? Lo dice a través de redes sociales, a través de su sitio web, lo dice a través de una pauta en radio, una cuña, o lo dice a través de un spot de televisión. ¿Cómo lo dice? ¿En qué forma? ¿Y a quién va dirigido el mensaje? ¿Sí? Entonces, quizás si yo estoy trabajando en una campaña de eficiencia en la organización, en la empresa, pues no creo que la mejor manera de enviar el mensaje sea a través de un spot de televisión, o sea, un comercial de televisión, sino que más bien yo me craneo una serie de campañas con algún grupo de teatro o haciendo ejercicios con el personal de la empresa, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué y a quién para identificar la forma, ¿sí? Hay que identificar qué es lo que usted quiere comunicar y a quién se lo va a decir para, en últimas, pensar cuál es la forma. Ah, no, pues como esto es para la gente de la empresa, entonces es mejor unos audios por WhatsApp, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la estrategia, de que eso vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Con qué efecto? Recuerden que la comunicación organizacional no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr un objetivo institucional. En la comunicación organizacional me ayuda a lograr los objetivos institucionales. Entonces, yo siempre, en la medida de lo posible, en las organizaciones, debo pensar cuál es el efecto de lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a mencionar. Información de retorno o retroinformación o retroalimentación. Siempre debo pensar que todo lo que yo voy a comunicar debe tener una respuesta. Esa respuesta puede ser una actitud, puede ser una opinión o puede ser un comentario. Bien.
Formas de comunicación, pues está la escrita, está la oral y está la no verbal. En la escrita se caracteriza por contar con mensajes claros, precisos, concretos, correctos. Entonces está el correo electrónico, está el WhatsApp, si es que se permite usar en la empresa, está la intranet o los chats institucionales. ¿Sí? Está la comunicación oral, cuando se lleva a cabo una reunión de frente con 2 o más personas, con el equipo de trabajo, 5 o 6 personas, la gente de la oficina, cuando se puede controlar este nivel de información, porque usted no puede, si usted está en una planta de producción y hay 200 empleados, difícilmente la comunicación oral sea efectiva. ¿Sí? Y la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se utiliza de muchas maneras en la organización, como complemento de lo que se dice. Un ejemplo es cuando en una exposición los asistentes se dan cuenta de las expresiones faciales y corporales. ¿Sí? Y también otro ejemplo es la señalética, los símbolos, las imágenes, los colores, los signos. Eso también hace parte de la comunicación no verbal y la comunicación organizacional se encarga de eso. ¿Sí? De establecer caminos, líneas de tránsito. Entonces solamente transite por la línea amarilla o por la cebra en una empresa. Por aquí no transite, aquí hay un color rojo. Entonces si hay color rojo, entonces aquí las paredes, en esta zona de la empresa donde las paredes son de color rojo, usted debe usar siempre, en todo momento, casco, gafas o lentes de bioseguridad, etcétera. Entonces todo eso lo suministra y lo dinamiza la comunicación organizacional. Principales canales de comunicación, entonces según el público. Por ejemplo, para público externo, pues entonces están las redes sociales, Twitter, Facebook, están las carteleras intramurales, están los correos electrónicos o están los mensajes de texto. ¿Sí? Aquí también encontramos medios de comunicación, que uno se puede apoyar en los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, cuando uno pauta mensajes y demás, o logra que le hagan una entrevista. Está para el público interno, perdón, porque está el público externo, público interno, como les decía, está la intranet, los chats corporativos, están los escritos, los correos electrónicos, está el teléfono, está la videollamada y también está la comunicación verbal. Estrategias de comunicación, o mejor, estrategias de la comunicación organizacional. Entonces, para que la comunicación organizacional funcione a través de una estrategia, siempre hay que tener en cuenta auditar la comunicación. No dar por sentado que la comunicación, yo di el mensaje y ya, así como mandamos el comunicado de presidencia, pues si la gente lo leyó bien y si no también no. Hay que estar constantemente haciendo evaluación de los diferentes mensajes que envía la organización. La gente lo recibió, no lo recibió, evalúe. Ese tema de las encuestas de satisfacción, evalúa el servicio y todo eso, es un resultado de una gestión de comunicación organizacional, porque eso mide el nivel de satisfacción del cliente. Eso es una herramienta inventada en la comunicación organizacional. Segundo, reforzar la comunicación informal, ¿sí? Que la comunicación informal no sea inseria, ¿sí? Que la comunicación informal no sea una actividad más como se desarrolla el rumor, el bochinche, ¿sí? Limitar el tiempo perdido. La comunicación organizacional tiene que tener muy en cuenta tratar de maximizar los procesos y los procedimientos para que el tiempo en la empresa sea más productivo y no se pierda. A veces en estos días veía por ahí en un meme de tantos que llegan por estos días, dicen,
se hizo una videoconferencia para algo que se pudo haber dicho en un correo electrónico. Entonces, a veces hay empresas, hay organizaciones que citan a la gente a reunión y hablan y hablan y hablan, y entonces pasan las horas y no tienen un objetivo claro de qué es lo que van a comunicar, de cuáles son los puntos de la reunión, y se pierde tiempo, y se pierde tiempo. Y por eso a la gente, hay mucha gente que le da pereza asistir a las reuniones en las empresas, porque no hay un objetivo claro de qué es lo que se dice, o qué es lo que se debe hacer o decir. Invertir en la proyección externa, invertir en el talento humano o en los colaboradores, prepararlos, formarlos. Usted tiene que motivarlos. No solamente los empleados viven de un salario. Usted también tiene que prepararlos, motivarlos generando un buen ambiente de trabajo, ¿sí? Animándolos también. Y para eso hay una parte que en gestión humana se llama el salario emocional. ¿Usted qué otras cosas aparte del salario le da? Entonces, usted le da en la empresa, hay becas para los hijos de los empleados. Eso es un salario emocional, ¿sí? Porque resulta que las becas, algunos están estudiando en la universidad gracias a las becas que le dieron a su papá. Y el semestre vale 1.500.000 y a usted le dieron una beca del 50%, entonces son 750.000 pesos que su papá o que el empleado no tuvo necesidad de sacar del bolsillo, sino que se lo dio la empresa. Entonces, eso hace parte de esa inversión en la proyección externa. Eso se llama salarios emocionales. Y la comunicación organizacional ayuda a eso. 5 errores de comunicación en la empresa. Primero, no difundir la cultura organizacional. Cuando no hay manuales de procesos y procedimientos, cuando por la tarde el jefe te dice una cosa y por la tarde otra, cuando usted tiene 2, 3 jefes que entre ellos se contradicen y le dicen a usted una cosa, después uno le dice otra cosa, no hay un manual de funciones, ¿sí? No hay un respeto por la jerarquía, no hay una cultura organizacional. Entonces eso hace que la empresa pierda tiempo y dinero. No desarrollar una adecuada comunicación interna, no establecer cuáles son los canales, usted cómo se va a comunicar con su jefe, a través de qué medios, ¿sí? Si es que la empresa tiene diferentes locales, bodegas, y para usted poderse comunicar con el jefe tiene que ir hasta otra ciudad, pues no creo que es lo más adecuado. Tercero, no tener una estrategia digital. Hoy en día esto es un pecado. Cuarto, no disponer de un portavoz bien informado. Hay organizaciones, por ejemplo, cuando yo trabajé en la Universidad Santiago de Cali, en la Oficina de Comunicación y Prensa, por ser una universidad, los medios de comunicación nos consultaban mucho, sobre todo en fechas especiales o en temas de coyuntura de ciudad, por ejemplo, el día de la tuberculosis. Entonces, había que investigar qué profesor era el más indicado para que hablara sobre la TBC, o sea, sobre la tuberculosis, si tenía estudios, cuántos enfermos de tuberculosis había en la ciudad, por qué se transmite, todo ese tipo de situaciones que de una u otra manera el portavoz, es decir, el vocero, se encarga de hablar en nombre de la organización. En este caso, el vocero o el representante legal es el rector. Entonces, él es la persona como más adecuada para hablar de temas en particular. Entonces, por eso él tiene que estar bien informado de los procesos, los procedimientos, los resultados y el impacto de lo que está haciendo la organización. Y por último, pero no menos importante, yo pensaría que es el error más relevante o con mayor impacto que puede tener una organización, es no escuchar. No escuchar al público interno y no escuchar al público externo. No escuchar a los clientes, ¿sí? No aceptar una crítica de manera constructiva, ¿sí? No tener, por ejemplo, redes sociales porque por temor a que la gente hable mal de sus procedimientos, de sus productos, ¿sí?
Hoy en día todos estamos expuestos a través de las redes sociales a que la gente hable bien y mal, pero es según la gestión de la marca de la organización, pues usted se expone o a que hablen bien o a que hablen mal, ¿bien? Pero no escuchar es el error más predominante que tienen algunas organizaciones, porque no estamos en los años 80, donde la gente hacía las cosas bajo el oscurantismo y no había repercusiones de nada, no. Hoy en día es diferente, ¿sí? Hasta allí, preguntas, dudas, inquietudes. Ya estamos llegando a la parte final. Listo, entonces, barreras de la comunicación organizacional. Falta de o pobreza de planificación. Cuando las acciones no son planificadas, cualquier resultado se puede esperar. Y cuando sus resultados no aportan a los objetivos misionales de la organización, usted pierde plata. Pierde plata. Todo esto se resume en pérdida de plata. Entonces, primero usted debe planificar. Segundo, deficiencias en la sección o formación del personal. Cuando usted pone a trabajar a gente que no es competente, que no tiene las competencias para desarrollar el cargo o la función, pierde plata. Pierde plata y le hace daño a la marca. Porque la comunicación organizacional se encarga de gestionar el nombre y la marca de la organización. Tercero, pérdida de información por retención limitada. Pérdida de información por retención limitada. Hay gente que tiene problemas de muchas índoles, pero tienen problemas de comunicación. No les gusta comunicarse, no les gusta pasar la voz. O si les envían alguna actividad o algún mensaje que hay que pasar, hay gente que se queda callada, ¿sí? Y eso es retención limitada de la información y le hace daño. Por último, barreras internacionales. Entonces, aquí sí estamos hablando de lenguas o idiomas. Cuando usted en la empresa, usted es una multinacional que exporta materia prima o productos alimenticios a otros países y usted no tiene a alguien que lo ayude, por ejemplo, con el idioma mandarín, con el francés, con el italiano, pues es una barrera que limita sus acciones al exterior y por supuesto eso significa perder plata. ¿Listo? Hasta allí preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Creo que no.